Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Los he visto también. Habrá cambios. Yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. Sentí como si hubiera alguien allí. Escuchábamos una secuencia de la película Los Otros, una inquietante obra maestra del suspense gótico dirigida por Alejandro Amenábar en el año 2001. Rodada en inglés, con una interpretación magistral de Nicole Kidman, esta película nos sumerge en una mansión aislada, rodeada de niebla, donde los límites entre los vivos y los muertos se desdibujan y los secretos pesan más que la oscuridad. En este nuevo episodio de Dimensión Oculta vamos a hablar precisamente de eso, de fantasmas, presencias, espíritus y de cómo algunas entidades parecen negarse a cruzar al otro lado. Para ello me acompaña un invitado excepcional, investigador, divulgador, escritor y director del programa Vía Incógnita Radio, una voz clave en el misterio que nos ayudará a entender qué hay detrás de esos fenómenos inexplicables. Ponte cómodo, apaga la luz si te atreves, porque esto que vas a escuchar no es solo una historia de fantasmas, es una visita al otro lado. Escuchas Dimensión Oculta. Pues nada, tenemos de nuevo, ya lo adelantaba hace unos instantes, a Luis Merino, que nos apasiona tenerlo por aquí porque siempre nos trae temas muy interesantes, y hoy nos trae un tema, muy solicitado por todos ustedes, ahí que están al otro lado de la sonda. Vamos a hablar de fantasmas. ¿Por qué? Porque así ustedes lo quieren y porque en el fondo les tengo que confesar también que es un tema que me apasiona mucho. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carmen, y buenas noches a todos los oyentes de Dimensión Oculta, y además tengo que decir que ya empiezo a considerar este programa como mi pequeño espacio, ¿no? Porque, ya me has invitado en varias ocasiones y es siempre un placer poder compartir con todos vosotros estos temas tan apasionantes del misterio que nos encantan. Lo mismo digo, todo un honor tenerte por aquí. Resulta muy agradable que contar contigo y sobre todo por cómo cuentas las historias, esas historias que tanto nos apasionan y que nos traes hoy. Entonces, vamos a ir directamente al grano, ¿no? Vamos a hablar de varias historias relacionadas con fantasmas y creo que nos traes pues unas cuantas, ¿no, Luis? Pues sí, para el programa de hoy además creo que no las he contado prácticamente en ningún lugar. Yo también me dedico a recopilar diferentes testimonios, historias que han pasado por lugares, ya no solo de la península ibérica, sino de toda Europa, de muchos lugares del mundo, porque es un tema realmente recurrente, es un tema apasionante. Y para el programa de Dimensión Oculta de hoy me gustaría poder contar unas historias que se vinculan directamente al pueblo de mi madre, de mi familia materna, y es un pueblo que se llama Consuegra, un pueblo de Toledo, en Castilla-La Mancha,
que además se dice que fue uno, o podría ser una de las posibilidades que inspiró a Cervantes para escribir su Quijote. No solo tiene historia, sino que tiene también muchísimo misterio, como uno de los pueblos catalogados más bellos de toda la Mancha, y además los recorridos así nos lo exponen, desde el río Marguillo, pasando por la plaza del pueblo, las viejas y antiguas ruinas romanas, subiendo a los molinos o llegando al castillo de la Muela, convierten a este pueblo en un lugar donde, digámoslo así, el espectro humano ha ido recogiendo historias, ¿no? Y yo quiero contar algunas para el programa de hoy que te van a sorprender. Gracias, Luis, de antemano por compartir esas historias con todos nosotros aquí en Dimensión Oculta. Pues vamos allá, empezamos entonces, ¿te parece, Luis? Vamos a empezar de poco a más para ir cogiendo un poquito de tensión. Mira, la primera historia tiene que ver con la famosa, y digo famosa porque en Consuegra todo el mundo conoce esta historia. Es la llamada Casa de los Cantos. Me explico, si nosotros vamos a los vecinos de Consuegra, veremos que además se trata de una historia totalmente real, donde hay muy poquita deformación porque todos los vecinos, sin excepción, te cuentan más o menos lo mismo. Hay muy poca deformación en la historia y eso nos hace pensar que realmente es una historia muy fidedigna a la realidad. Bueno, pues nos tenemos que trasladar a los años de la posguerra, cuando en una casa, una familia, resulta que el hijo más joven resulta que es llamado a filas para hacer el servicio militar y es destinado a Melilla. Este chico va hasta Melilla, hace su servicio militar y regresa a casa. Por aquel entonces resulta que era muy común ayudar a los padres en las tareas del campo y este hijo ayudaba a su padre en las tareas del campo. Al poco de regresar, a las pocas semanas de regresar del servicio de militar, aparece por Consuegra un coche de alta gama. Hay que decir que no solo no era normal ver en los años de la posguerra un coche de esta envergadura, sino que muy pocas personas tenían coche debido también a la pobreza que se vivía en aquellos momentos. Y claro, pues llamó mucho la atención de los vecinos que vieron aquel coche, el cual se paró en la puerta de esta casa y de allí salieron dos hombres muy trajeados, vestidos de negro, y además cuando decimos vestidos de negro podemos asemejarlo tal vez a ese mito de los hombres de negro, ese mito ufológico, pero además con todas las de la ley. ¿Por qué? Porque resulta que pudieron ver todos los vecinos que los hombres que bajaban de ese coche eran de tez negra y los identificaron o creyeron identificarlos como personas de origen africano. Llamaron a la puerta, sale la madre de este chico y preguntan directamente pues por el nombre y el apellido de este chico. Y la madre dice, bueno, pues es que está ahora mismo trabajando en el campo. Dice, pero si ustedes lo necesitan, pueden venir dentro de un par de horas, que regresará de trabajar y pueden hablar con él. Y entonces estos dos hombres de piel negra dicen, no hace falta. Si usted nos asegura que este chico vive aquí, nosotros no hace falta que volvamos más. Esto la extrañó mucho a la madre porque no querían realmente hablar con él, querían saber simplemente si vivía en ese lugar, ¿no? Bueno, regresa el chico del campo y a los pocos días empiezan, y de ahí el nombre de la Casa de los Cantos, empiezan a caer cantos. Para que se hagan los oyentes una idea, empiezan a caer piedras de diferentes tamaños, unas pequeñas, otras del tamaño de una onza, otras de mayor envergadura, y no estamos hablando de una lluvia de piedras, estamos hablando de piedras que venían a gran velocidad de diferentes direcciones y de largas distancias, y ahora van a entender también todos los oyentes por qué. Este chico, cada vez que salía a la calle o salía al patio, las piedras llegaban a gran velocidad y lo golpeaban en el cuerpo, en las diferentes partes del cuerpo, haciéndolo muchísimo daño. Se recoge como, por ejemplo, el abuelo de la familia sale al patio y a él no le caían las piedras, o salían la mamá o el papá y no les caían las piedras. Era únicamente con este chico. Y esto es curioso porque incluso estando en la habitación de la propia casa podía escucharse el golpeteo de los cantos en el tejado que estaba justo colindando con su propia habitación. Esto empezó un poco a ser un poquito dramático para la familia, que incluso se llega a poner en contacto con los servicios de la Guardia Civil. La Guardia Civil llega allí, pueden ver cómo esos cantos están golpeando al chico, pero poco se puede hacer, ¿no? No se sabe muy bien de dónde vienen esos cantos, porque vienen de todas las direcciones. Se recoge incluso cómo la familia un día
un tanto desesperada, se sube a lo alto de las almenteras, que tienen bastantes metros de altura, para ver si podían ver de dónde venían esas piedras, y comprueban, así lo dijeron, se veía a lo lejos en el paisaje, como si viniera un pajarito, un puntito negro que se iba acercando, y finalmente era la piedra que, como volvemos a repetir, estampaba directamente y golpeaba a este chico. La historia se pierde realmente cuando, durante el entierro de un vecino en la iglesia del pueblo, otro vecino empieza a burlarse de este chico, llamándole mentiroso, que esto de las piedras que como que se lo había inventado, este tipo de cosas. Y al salir con el ataúd camino al cementerio, es curioso porque viene una piedra y golpea al vecino. Fue la única vez que una piedra golpeaba a una persona que no fuera este chico. Y ahí termina la historia, que es, y comienza a lo mejor un poco la especulación y la información que le llegó también a unos vecinos. Se empezó a rumorear que esto se debió a que durante el servicio militar este chico es posible que hubiera tenido una aventura con una mujer de origen africano, tal vez, quién sabe, bajo una falsa promesa de casarse con ella o de tener una relación larga con ella, la dejaría abandonada a la hora de regresar a España, a la hora de regresar a su casa. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que a lo mejor esa mujer, si tenía contacto con altos cargos africanos o tenía contacto con algún tipo de mago o de chamán, se dice que podría haberle lanzado una maldición, y eso sería la causa de que esos dos hombres africanos hubieran aparecido en su casa y que posteriormente los cantos empezaran a caer a empezar a golpearle. Se sabe al final de la historia que esta familia jamás se marchó de la casa, vivieron siempre en Consuegra, y que un buen día, después de mucho tiempo, hay que decirlo, igual que los cantos aparecieron y golpearon al chico, igual que aparecieron, desaparecieron, un buen día dejaron de caer y la familia por fin pudo vivir en paz. Eso te quería preguntar. Tú imaginas toda una vida, ¿no? Sufriendo esta, entre comillas, maldición. Y psicológicamente tuvo que haber sido brutal. Pero bueno, está bien esa aclaración al final, ¿no? De que como que al final todo quedó en nada. Y bueno, hay registros, me imagino, porque si llamaron a la Guardia Civil, pues tiene que haber algún tipo de documento, ¿no? De que hable de este asunto. Sí, desde luego. O sea, lo de la Casa de los Cantos está registrado en la hemeroteca y podemos acceder a la historia incluso a través del mismo ayuntamiento de Consuegra, ¿vale? En los registros viene, y ya digo que es una de las historias más famosas y más conocidas de este pueblo. Pues mira, ¿no? Así que historias muchas de estas características, pero qué bueno, ¿no? Que haya un registro de este caso. Y este es uno de los temas que nos trae relacionados con fantasmas, ¿no? Y con este tipo de situaciones. Pero sé que tienes, como me comentabas al principio, unos cuantos más. Sí, vamos a continuar en Consuegra, porque hoy, para el programa de Dimensión Oculta, he querido precisamente rescatar algo que me pilla muy de cerca, ¿no? Y vamos a irnos hasta el cementerio de Consuegra, cuando hace ya muchísimos años el guardés del cementerio resulta que decide cerrar o no dejar pasar en el cementerio a nadie más media hora antes. Esto se debe porque estaba esperando un camión con algunas tejas que tenían que hacer unos albañiles una pequeña reforma en la caseta, y decidió, pues bueno, cerrar un poquito antes o no dejar que las personas entraran media horita antes. Entonces él está esperando en la salida que viniera ese camión con esos albañiles, y ve que se acerca una señora a la cual él describió muy bien. Una mujer rubia, joven, muy guapa de cara, con un jersey blanco de cuello alto que le llegaba por debajo de las rodillas, una especie de vestido jersey, digámoslo así, unos pantalones y unas botas de color marrón. Claro, cuando la mujer llega, va a abrir la puerta de la entrada del cementerio, y el guardés le dice algo así como: oiga, no pase, que está cerrado ya, que estoy esperando a los albañiles y he cerrado un poquito antes. Entonces esta mujer le habla y le dice que por favor, que le deje entrar, que va a ser un momento, que no va a tardar mucho, y sin embargo pues el guardés no discute con ella, pero le dice que ya no eran horas, ya estaba cayendo el sol, y que por favor que volviera mañana, que no había ningún problema. Sin embargo esta mujer insistió que de verdad, que va a ser solo un momentito, déjeme pasar, que no voy a tardar mucho. Y bueno, ya le dijo el guardés algo así como: venga, pues si no va a tardar mucho, de acuerdo, pero por favor que rápidamente. Entonces esta mujer entra y ya vienen los albañiles, empiezan a descargar, pero claro, se da cuenta el guardés que pasan 15 minutos, que pasan media hora, que pasa una hora, y que la mujer no ha salido del cementerio. Y finalmente, cuando ya terminan los albañiles de hacer esa pequeña obra a última hora de la tarde, decide ir a buscarla dentro del cementerio.
se pone a recorrer todo el cementerio y descubre que no está por ningún lado. Hay que recordar que en el cementerio de Consuegra, igual que otros muchos cementerios, la única entrada, el único acceso es la única salida, y es imposible escapar a través de la tapia o del muro, porque estamos hablando de un muro de más de 4 metros de altura. Es decir, la mujer no aparecía por ningún lado. Este hombre regresa a casa, se echa a dormir y lo que ocurre es que durante la noche tiene esa sensación de a ver si es que he dejado encerrada a esta mujer en el cementerio, y que es lo que hace que a las 5 de la mañana no puede conciliar bien el sueño, se despierta y dice, mira, voy a ir al cementerio y la voy a volver a buscar porque tiene que haber, no la he visto salir y lo mismo está ahí encerrada, y finalmente lo que hace es que regresa al cementerio y de madrugada comienza a buscarla para comprobar que allí no había absolutamente nadie. Se rumorea y dicen los vecinos de Consuegra que realmente lo que ocurrió fue que sería una especie de espíritu que simplemente iba a visitar tal vez a otro familiar, a una tumba del cementerio, o quién sabe, a dar un pequeño paseo, y que ese hombre pudo ver ese fantasma como si fuera una chica joven, prácticamente de carne y hueso, porque para él fue una persona de carne y hueso, ¿no? Algo muy recurrente, y esto le ocurrió al guardés hace muchos años en el cementerio de Consuegra. Todo un valiente y bastante responsable, la verdad, aunque bueno, lo entiendo perfectamente, ¿no? Si tú ves a una persona que entra en el cementerio y no ves cómo sale, pues ese remordimiento, ¿no? Esa preocupación está ahí, ¿no? Y me imagino que se le habrá quedado, porque son cosas que pasan que uno le intenta buscar explicación, pero muchas veces no la tiene, ¿no? Desde un punto de vista racional. No sé qué habrías hecho tú, Luis, pero yo creo que también hubiera hecho lo mismo, ¿no? No hubiera descansado bien pensando que esa mujer estaría dentro, ¿no? Atrapada en el cementerio. Por supuesto, yo creo que cualquier persona que viera una figura tan sumamente clara, que en ningún momento, hay que recordar que en ningún momento este hombre la identificó como algo traslúcido o algo que pudiera confundirlo de que no es algo que está, vamos a decirlo, dentro de nuestro plano físico, sino que para él era una persona de carne y hueso, y la describió muy bien, ¿no? Y dijo, es que era una mujer que simplemente entró, pero que nunca volvió a salir. Entonces, si eso realmente era algo que, vamos a decirlo, es del supuesto más allá, siempre hablando porque no sabemos exactamente en términos qué es lo que ocurre después de la muerte, qué era lo que había ocurrido con esa mujer, estaba dentro de nuestro plano físico, tal vez no, que era aquello que había visto como una persona de carne y hueso y que había entrado al cementerio y que no había salido nunca. Me imagino que él incluso habrá preguntado si había desaparecido alguna mujer por la zona. Sí, exactamente, claro que se preguntaron en días posteriores, pero ningún vecino supo ni identificar a esa mujer por el tipo de ropaje que era, ni él tampoco la conocía como ninguna vecina. Se escuchan en distintas partes de España, pues fenómenos de estas características, ¿no? Pero los que nos has contado son bastante curiosos y llamativos. Sí, y además ahora voy a continuar porque este tercer caso que voy a exponer a mí me puso los pelos de punta. Tengo que decirte, Carmen, que yo tengo recogidos muchos testimonios y tengo recogidos muchas historias que tienen que ver con apariciones de fantasmas, y es difícil recordarlo todos, y por eso van en un bloc de notas o van guardadas en el ordenador. Sin embargo, cuando me lo contó, y me lo contó directamente mi madre, que es una persona directa en mi familia, se me quedó grabado, y cuando lo recuerdo tengo que decir a todos los oyentes que a día de hoy todavía se me ponen los pelos de punta. Este testimonio me lo cuenta mi madre. Ella tiene vagos recuerdos porque era muy pequeña por aquella entonces, pero me cuenta cómo ella, siendo muy pequeña, bueno, lo típico de los pueblos en las zonas más rurales, todavía se seguirá haciendo, que los ancianitos, las personas mayores, cuando en las tardes de verano, cuando ya va a caer el sol, pues suelen salir a las puertas de las casas, pues a jugar a las cartas con los vecinos, a tomar algo allí, a charlar tranquilamente, e incluso hasta altas horas de la madrugada en muchas ocasiones. Y entonces dice mi madre que ella recuerda, el pequeño recuerdo que tiene, es que de repente ven cómo baja una familia vestida totalmente de luto, hombre, mujer y una niña pequeña, del camino que viene directamente del cementerio. Esta familia venía totalmente de luto, lo que quiere decir que venían pues de ver a alguien que había fallecido recientemente. E iban pidiendo limosna. Por las calles, iban pidiendo limosna por las puertas a las personas que estaban en la calle, iban llamando a las puertas.
pidiendo que si alguien les podía ayudar con algo simplemente, ¿no? Y es curioso porque dice mi madre, la niña que venía con la familia, resulta, dice, que más o menos tendría mi edad, dice, y venía llorando la niña, gritando, histérica la niña, porque eso sí se acuerda muy bien mi madre, ¿no? Y hay un refrán en La Mancha que se dice, menuda perra llevaba la niña, que menudo berrinche llevaba la niña, que no dejaba de llorar y de llorar, y eso sí lo recuerda perfectamente mi madre. Entonces resulta que, bueno, al día siguiente, algunos de los vecinos bajan a la plaza donde había un bar. El dueño del bar se llevaba muy bien o conocía prácticamente a todos los vecinos de Consuegra. Y estando una vez allí, él pregunta por esta familia y dice algo así como, oye, ¿habéis visto por casualidad ayer a una familia que bajaba de luto del cementerio? Ah, pues sí, empezaron a comentarle que sí, que le estaban pidiendo por las casas y tal. Y entonces el dueño del bar explica, dice, os voy a contar, dice, es que vinieron aquí, llegaron a la barra, pidieron algo de cenar, se pidieron unos bocadillos, unos refrescos, dice, y de repente, estando el bar además bastante concurrido de personas, la niña empieza a gritar otra vez histérica y dice, mamá, que viene. Imaginémonos una niña pequeña gritando, ¿no? Eso, mamá, que viene. En ese momento todos los que estaban en el bar ante los gritos de la niña se quedan mirándola como diciendo, ¿qué le pasa a esta niña? Y ven cómo la madre coge a la niña de la mano y la pone a sus espaldas como intentándola proteger de algo. E incluso pueden percibir una especie de manos invisibles que dan un pequeño empujón a la madre. Claro, tú imagínate la expectación. De hecho, algunos de los vecinos se rumorea, dicen las crónicas, que se fueron del bar en ese momento y que tuvieron que ir al día siguiente a pagar las consumiciones por aquello que les había impresionado tanto, ¿no? De esa niña que estaba gritando, ¿no? Y que estaba llorando y que como algo invisible estaba intentando empujar a la madre, o la madre estaba también a su vez intentando proteger a la niña de ese algo invisible. Cuando esa familia no era de Consuegra, pero sin embargo sí que estaban velando a un fallecido en Consuegra. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que nos dicen los vecinos cuando vamos a recoger estos testimonios? Pues bueno, parece ser que había fallecido recientemente el abuelito de la niña, sería el padre de la mamá o del papá, y parece ser que el abuelito les había hecho prometer que por favor se hiciera una misa cuando él falleciera. En las misas por aquel entonces, estamos hablando de nuevo de años de la posguerra, tenemos que tener en cuenta que costaban también un dinero hacerlas, y esta familia debía ser muy pobre y por eso estaban yendo puerta por puerta, llamando, intentando por favor que alguien les diera algo para conseguir algo de limosna para poder hacer esa misa al difunto fallecido. ¿Por qué? Porque la niña parece ser que a lo mejor con unas facultades especiales estaba viendo al abuelo que después de fallecido estaba presentándose delante de ella, y claro, la niña cada vez que veía al abuelo, imagínate Carmen, se aterraba y decía, que viene, porque veía al abuelo y estaba aterrada, y la mamá y el papá sabían que la niña estaba viendo al abuelo e intuían que hasta que no se hiciera la misa el abuelo iba a seguir apareciéndose a esa niña. Así que es una historia que a mí me puso los pelos de punta cuando la escuché. Tremenda. Y a mí también, Luis, que me la has contado ahora. Ten por seguro que también la recordaré y no sé en qué momento. Espero que por la noche no. Porque es muy, bueno, tremenda. Me acabas de dejar... Pues sí, con ese susto en el cuerpo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Con las personas que tenemos mucha imaginación, en el sentido de que nos imaginamos ese momento, ¿no? Tuvo que haber sido, pues bueno, como dices tú, ¿no? La situación de los vecinos que estaban comiendo algo, el hecho de tener que irse, ¿no? Y dejar incluso sin pagar las consumiciones. Y bueno, pues espero que hayan realizado la misa, ¿no? Al abuelo para que la niña estuviera, pues, tranquila, ¿no? Con esa, como se suele decir, hay mucho, aquí lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? De esa sensibilidad que tienen muchos niños. Sí, efectivamente, y claro, es curioso, ¿no? Porque cuando mi madre me contaba esos recuerdos que ella tenía, ¿no? De que ella vio como esa niña estaba histérica en mitad de la calle, gritando y llorando, que eran los pocos recuerdos que ella tenía, ¿no? Y luego como posteriormente podemos ver que una historia no es simplemente un testimonio, en estos casos que cuenta una persona, sino que es visto por varios asistentes o varios vecinos de la localidad,
y se toma como eso real. Sí que se sabe de manera real o fidedigna que la familia en sí, tanto la mamá, el papá como la niña, no pertenecían a Consuegra, no eran vecinos de Consuegra. Sin embargo, el difunto fallecido, el abuelito de la niña, sí que era vecino de Consuegra. Tenían que ser familiares que vivieran en otro pueblo seguramente. Y es curioso, ¿no?, el ver cómo muchas personas pueden ser testigos de algo tan insólito como una especie de algo invisible, vamos a llamarlo, que incluso empuja a la madre como diciéndole, tienes que hacerme la misa. Y cómo la niña, cómo esa madre, para proteger a su niña de ese algo invisible, se la pone a sus espaldas para que la niña no mire o para que la niña no vea el fantasma del abuelo que se le estaba presentando a toda la familia, pero que solo podía verlo la niña, y que la niña era verlo y ponerse a gritar, ponerse a llorar. Y esto ocurrió de verdad, esto no es ninguna fabulación, esto ocurrió de verdad en Consuegra. Sí, un testimonio, como bien comenta Luis, visto, ¿no?, por no solo una persona, sino por bastantes personas. Bueno, pues ya son 3 casos que han pasado en Consuegra. Y bueno, creo que tienes alguno más, incluso alguno propio, ¿verdad, Luis? Sí, la verdad es que no estoy muy acostumbrado a contar cosas que me pasen a mí, tal vez, Carmen, porque no me suelen pasar. Y las pocas cosas que me han pasado como experimentador de campo, amante de estos temas, siempre desde un punto de vista más bien técnico, ¿no? Resulta que no son cosas que yo les dé la mayor importancia, ¿no? Son cosas muy sutiles, no es como estar viendo la película de Poltergeist, entonces tampoco nunca les he dado demasiada importancia. Sin embargo, como bien sabes tú y muchos de los oyentes que escuchan Dimensión Oculta, a mí me encanta viajar, ¿no? Y uno de mis destinos fue Escocia. Y resulta que estando en Escocia ocurrieron un par de cosas un tanto extrañas, ¿no? La primera sería que durante nuestra visita a los Closet a mí me regalaron, tanto mi mujer como mis cuñados, me regalaron una visita mágica, una visita de fantasmas, de esos fantasmas por ese Edimburgo encantado. Y llegando a los Closet son una especie de callejones que lo que hacen es que se unen directamente con el casco viejo de Edimburgo, ¿no? Y tienen muchísimas historias de aparecidos. Incluso los siguientes, si entran en la web, podrán comprobar cómo extrañas figuras son fotografiadas en esta zona. Entonces, estando en uno de los closets, éramos un grupo de 8 personas, ¿no?, con el guía turístico en español. Y claro, son unas escaleras, Carmen, para que te hagas una idea, que tú vas bajando, hay un descanso, continúan bajando, otro descanso, y son muy largas. Puedes tardar perfectamente en recorrer un closet tranquilamente entre 2 minutos, una cosa así, hasta que bajas al final del callejón. Entonces, cuando bajamos al final, estábamos ya en la parte baja, ya en la zona del casco antiguo de Edimburgo, esperamos a que bajaran las personas que estuvieran en el callejón, y esperamos mi mujer y yo un momento a que estuviera vacío para poder realizar unas fotografías. Entonces te explico la situación. Mi mujer se pone a la izquierda de las escaleras y mi cuñado Daniel se pone a la derecha, y se ponen a realizar una fotografía totalmente controlada, y controlada además por mí, porque yo estaba detrás de ellos, simplemente vigilando de que nadie bajara por esas escaleras para no estropear esa fotografía, que además iba a ser una fotografía genial. Cuando lanzan las fotografías, es curioso porque mi mujer me la enseña y en la de mi mujer no aparece nada, y cuando me la enseña mi cuñado Daniel me dice, mira, Luis, ¿esto qué es? Que hay aquí una persona. Veo que hay una persona. Efectivamente, vemos que en esa fotografía aparece una persona con un tiempo entre fotografía y fotografía, desde que la toma mi mujer, que la toma primera, hasta mi cuñado, que la toma segunda, pasaron 4 segundos, y yo estaba detrás y no pude ver a nadie, y aparece una persona. Yo no digo que sea un fantasma, esto sí que lo dejo claro, porque para mí, dentro, ya sabes que también me dedico al análisis fotográfico, para mí es una persona de carne y huesos, porque tiene el contorno definido, hay una pequeña proyección de sombra, y está haciendo un gesto un tanto raro hacia la cámara con las manos, como invitando a entrar en algún sitio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que yo llegué a casa y no terminaba de dar con una solución. Finalmente, nuestros amigos, tú los conoces muy bien, Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez, de Misterios en Viernes, me dicen, Luis, pásame esta fotografía a ver si podemos darle una solución. Y ellos lo que hacen es que, entrando en Google Street View, consiguen una fotografía desde la parte superior del de este closet, y ven que hay un pequeño recoveco. Y entonces Miguel Ángel me decía, ¿cabe la posibilidad, Luis, de que lo que hay al lado sea un callejón? Y entonces
lo que haya aparecido sea una persona que salía del callejón, os haya visto que vais a lanzar una fotografía y se haya vuelto a esconder? Y así yo lo plasmé en mi primer libro, ¿no? Porque para mí es la solución más lógica. Luego sí que es cierto que hemos podido comprobar que no es un callejón lo que hay ahí, sino que es la puerta de una fábrica que está cerrada desde hace años. Entonces el misterio está ahí un poco entre que no sabemos muy bien qué pensar de esa fotografía. Pero tal vez lo más curioso y lo que yo todavía no tengo una solución es que llegando al cementerio de Old Calton, hay 2 cementerios que están muy embrujados, Carmen, en Edimburgo. Es Old Calton y hay uno que es todavía mucho más, que es Greyfriars, y Greyfriars, bueno, es famosísimo por el tema de los Covenanters, la prisión, el Panteón Negro. Nosotros tenemos que decir que en Greyfriars no conseguimos absolutamente nada, ni notamos absolutamente nada, pero en Old Calton, en esta visita que te cuento, ya bien avanzada la noche, resulta que está el guía explicándonos, estamos en la zona de los desenterramientos ilegales de cadáveres que se hacían y bueno, se robaban los cuerpos para luego entregarlos a la Facultad de Medicina de Edimburgo por motivos anatómicos, y resulta que terminando la guía, las 8 personas, esto lo pudimos ver, Carmen, no es una cosa que yo haya visto, lo vimos los 8, exceptuando el guía que estaba a espaldas nuestra. Resulta que mi cuñado, yo no me había fijado, me da con el codo y me dice: Luis, ¿qué es eso que es eso que se está formando en el aire al fondo? Y vemos un panteón, y al lado del panteón empiezan a formarse, yo lo voy a intentar definir para que todos los oyentes de Dimensión Oculta se hagan una idea lo más realista posible. Es como, imaginémonos, Carmen, que estamos viendo un montón de mecheros sin gas a encenderse en el aire. No había nadie, pero esas chiribitas de que intentas encender un mechero, un encendedor, y cuando no tiene gas surgen unas puntitas unos pequeños chisporroteos en el aire que se aglomeraban y que duraron entre 1 y 4 segundos para posteriormente desaparecer. Lo vimos todo el mundo, las 8 personas vimos cómo eso se formaba al lado del panteón, como esas chiribitas, y tengo que decir que si alguien está pensando en luciérnagas, decir que está totalmente descartado, porque las luciérnagas no son insectos típicos del clima de Escocia, ¿vale? Que es un clima bastante frío. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, que después de que ocurriera esto, el guía terminó de contarnos todo lo que tenía que ver con Old Calton, y cuando terminó nos fuimos allí al panteón a ver cómo se había podido formar eso, y a día de hoy te tengo que decir que esas chiribitas, esas lucecitas que se empezaron a formar, también descartamos, hay que decirlo, el fuego fatuo, puesto que Old Calton lleva sin recibir un enterramiento más de 200 años. Esto quiere decir que los fuegos fatuos quedarían también totalmente descartados si hablamos de la descomposición de cadáveres. Entonces, no sabemos, lo vimos 8 personas, un montón de lucecitas se formaban a nuestra altura, más o menos a unos 5 o 4 metros de distancia, y a día de hoy, Carmen, tengo que decirte que he preguntado incluso a personas que entiendan de meteorología por si me pueden explicar si es algún tipo de fenómeno meteorológico, y nadie ha sabido darme una respuesta. Sigo intentando investigar qué es eso que vimos y que ocurrió de verdad cerca de un panteón en el cementerio de Old Calton en Edimburgo. No, estoy convencida que, siendo como son ustedes, han investigado para buscar una respuesta, ¿no? Y te agradezco mucho, Luis, que hayas compartido estas experiencias con todos nosotros. Y bueno, decir también que Seila y Miguel, bueno, estarán por Dimensión Oculta, también darán algún que otro testimonio, y súper agradecidos, ¿no? Muy buena gente, la verdad, como tú también, Luis, que siempre que estás por aquí, pues nos traes temas tan interesantes de una manera tan cercana y bien explicada como lo haces. Pues lo dicho, espero tenerte de nuevo por aquí, y gracias por esos testimonios que siempre nos cuentas tan interesantes. Pues Carmen, el agradecimiento es para ti. Muchísimas gracias de nuevo por darnos la oportunidad de poder divulgar estas cosas con naturalidad, que las personas vayan viéndolas de manera normal y corriente, que la gente deje de que las personas se quiten el tabú ese de que son cuentos infantiles para niños, que estas cosas ocurren, que los fenómenos anómalos, vamos a decirlo de esta manera, yo creo que acompañan a la humanidad desde el principio de los tiempos, y como siempre suelo decir,
si se presentan es porque el ser humano existe. Si no existiera el ser humano, estos fenómenos no tendrían el por qué manifestarse. Entonces estamos intrínsecamente vinculados dentro de la cultura, dentro del folclore y dentro de la realidad, como podemos comprobar, a este tipo de fenómenos extraños, de apariciones, y que bueno, que todavía no se sabe la verdad absoluta, pero que a nosotros, como amantes del misterio, nos encanta poder recoger estas historias, estos testimonios, y luego en programas tan maravillosos como Dimensión Oculta, junto a Carmen, poder plasmarlo para todos los oyentes. Muchísimas gracias, Carmen, y os mando un fortísimo abrazo. Muchas gracias a ti y muy de acuerdo con todo lo que dice, y otro abrazo fuerte y nos escuchamos pronto seguro. Seguro que sí, Carmen. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Dicen que los fantasmas no son más que ecos del pasado, memorias atrapadas entre este mundo y el otro, pero ¿y si fuera algo más? ¿Y si algunas presencias, lejos de desaparecer, siguieran con nosotros, buscando ser escuchadas? Gracias por acompañarme en este viaje por el misterio junto a Luis Merino. Recuerda que puedes volver a escucharnos en Dimensión Oculta, donde cada historia tiene algo que susurrarnos si sabemos escuchar. Apaga la luz, deja que el silencio te envuelva y quién sabe, tal vez esta noche no estés tan solo como crees. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. Nos escuchamos pronto.